Como hemos visto, Europa está en crisis y aunque parece, dicen por ahí, que ya está llegando la recuperación, los famosos brotes verdes, lo cierto es que hay otro tipo de crisis que nos vemos obligados a afrontar. Entonces, ¿cuál es el mayor reto al que se enfrenta ahora la Unión Europea? El resurgimiento del nacionalismo euroescéptico. Fuerzas políticas que ya existían y que se han visto aupadas por el impacto de la crisis económica, del alto desempleo y del aumento de la desigualdad. La fórmula de su éxito: recuperar las fronteras nacionales, apelar a las clases populares y ver en la inmigración una de las causas principales de los problemas del país. Brexit, Nexit, Frexit, lo que sea exit. Pero en concreto, ¿qué es el nacionalismo? El nacionalismo es un fenómeno contemporáneo surgido a partir del periodo revolucionario de finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. No existe una definición universal, pero podemos referirnos a estos dos tipos. Por una parte, el nacionalismo liberal de origen francés, que hace referencia a los aspectos políticos de la sociedad. La nación nace de la voluntad de los individuos y es la propia persona quien decide formar parte de la nación. Pero no es el único que existe. También encontramos el nacionalismo conservador de origen alemán. Este se basa en el aspecto racial y cultural de la sociedad. Para pertenecer a una nación es necesario poseer unos rasgos determinados, como el lenguaje o las tradiciones. Y por tradiciones no solo nos referimos al Oktoberfest. Hoy en día, la mayoría de países y partidos en Europa se inspiran en el nacionalismo liberal francés, pero los nuevos partidos euroescépticos prefieren un nacionalismo de tipo alemán. ¿Influye el nacionalismo en Europa? Pues sí que influye, sí. Tanto que gracias al nacionalismo hoy existen países como Italia o Alemania. Ya en el siglo XX, los nacionalismos estuvieron detrás de las dos guerras mundiales. En especial, en el periodo de entreguerras, en el que los nacionalismos existentes viraron hacia el totalitarismo y se convirtieron en un fenómeno de masas que desestabilizó la política internacional. Tras la Segunda Guerra Mundial, se puso de manifiesto la necesidad de crear una unión de Estados europeos, con el objetivo de no volver a cometer los mismos errores por tercera vez, y lograr finalmente la paz en Europa, sirviendo de pilares para la CECA, predecesora de lo que hoy conocemos como Unión Europea. Durante la Guerra Fría, los nacionalismos pasaron a considerarse algo propio de los países del tercer mundo, y la política de bloques provocó que dejase de haber reclamaciones nacionales y se instase a la protección de las minorías. Pero ahora, en un momento en el que ya no existe un telón de acero partiendo el continente, están volviendo a resurgir con fuerza. Entonces, ¿qué papel desempeña la Unión Europea con las minorías? En Europa existe actualmente una gran variedad de minorías y sentimientos nacionales debido a elementos como los cambios fronterizos, la movilidad territorial de los propios grupos minoritarios y la actuación de las élites políticas, las cuales pueden ser unificadoras o discriminatorias hacia estos grupos. Sin embargo, pese a la gran variedad de minorías existentes, la Unión Europea es considerada una de las organizaciones supranacionales que más respuestas ha dado al problema de las minorías. Para ello, la Unión Europea se basa en el libre tránsito de personas, en la creación de órganos de decisión que ayudan a la integración de las minorías y en la representación de todas las posturas ideológicas. Podríamos decir que la Unión Europea ha servido de paraguas para todos. Aún así, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo por la Unión Europea, el nacionalismo ha resurgido de nuevo y parece que viene para quedarse. Si os habéis quedado con la curiosidad, dadle a like, suscribiros a nuestro canal y buscad nuestras redes sociales en la descripción.